su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 11 y verso 6. Vamos a leer un solo versículo. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está aquí la palabra del Señor, un solo versículo que vamos a tratar. Y yo lo he titulado para la tarde de hoy: Dios es buen pagador. Jamás en la historia nadie puede decir que Dios ha pagado mal el salario a un ser humano. Cuando un mal te sobreviene, es porque tú te lo has buscado o las circunstancias así han dado, pero jamás Dios paga a nadie mal por mal. Nunca en la historia. Aquí no vemos en la historia, en la Biblia, ningún texto en el cual Dios se haya vengado, ni Dios no haya dado oportunidad. Al contrario, ha brindado siempre la oportunidad de la reconciliación, ha brindado la oportunidad de la salvación, y tenemos que aprender de este texto. Estas semanas pasadas, hasta esta semana estuvo con nosotros el pastor Gonzalo. Y la verdad que fueron 2 días que lo tuve en casa, 2 días y medio. Y pude aprender bastante de él, de su experiencia. Y él dice: han sido muchos años de servicio, alegrías y penas. Hoy pinto cana, hoy estoy canoso. Me faltan fuerzas, estoy cansado y solo. Él perdió a su esposa este año, no hace muchos meses. Y él, pues, en su dolor como humano lo expresaba. Dice: Dios ha dispuesto que el resto de los proyectos que me quedan por realizar los haga con alegría, con orgullo, con tesón, con confianza, creyéndole a Él. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Una cosa es, si yo preguntara, ¿ustedes creen en Dios? Seguro que todos me dicen que sí. Ahora, si yo les preguntara, ¿ustedes creen a Dios? Ahí ya ustedes se pararían a pensar, porque si eso se diese, creer a Dios en su palabra, creer lo que Dios nos dice, aceptarlo sin poner duda alguna, entonces otro gallo nos cantaría. Hoy estábamos en la mesa y escuché a mi hija Marta decir esta expresión que se suele usar mucho: la gente está escachada. Y a mí es una expresión que me duele mucho escucharla, porque para mí denota falta de confianza. Es como si todo lo que se mueve a nuestro alrededor siempre dependiera de nuestras fuerzas. Y es un grave error. Fíjense que Dios es un buen pagador y jamás ha fallado en algo de lo que ha dicho o con lo que se ha comprometido. Cuando nosotros vivimos agradando a Dios,
No quiere decir que no vayamos a tener problemas, que no haya en nuestras vidas dificultades, que no haya una enfermedad, una deuda. No, eso no quiere decir. Vivir agradando a Dios es renegar de nosotros mismos y confiar en Él. ¿Saben cómo es la expresión de los judíos? Lo que es caminar en la vida diaria, en la vida de confianza, es caminar de espalda al futuro. No caminan de frente al presente, sino lo hacen de espalda al presente y miran el futuro. Lo expresé mal. Ellos caminan de espalda hacia el futuro, hacia el presente, mirando el futuro, mirando lo que fue. Porque mirando las bendiciones que Dios ha hecho, mirando la constancia, mirando cómo Dios ha preservado sus vidas, ellos van avanzando. Porque si se acostumbraran a mirar hacia el presente, tendrían demasiadas dudas para seguir avanzando. Es un pueblo esforzado independientemente de que sea duro de mollera, contumaz, agresivo, orgulloso. Es un pueblo que Dios ha preservado en el paso de los siglos, porque de ahí salió la promesa de redención para la humanidad. De ese pueblo nació Jesús. Ese Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario por nosotros, lo ha preservado. Y hoy en esta semana se atrevió a decir Donald Trump que apoya para que Jerusalén sea la capital de los judíos. Lo que fue en la antigüedad vuelve a darse hoy. Los judíos han estado esperando para poder tener una respuesta como esta, de volver a tener Jerusalén como el centro. Y hay un gran algarabío, hay un gran alboroto, hay un gran problema en la sociedad circundante. Hay un gran problema que están creando debido a una declaración como esta. Pero es necesario, es bíblica. Israel ha caminado de espalda hacia el presente, mirando el futuro, con la esperanza de que Dios va a restaurarlos, va a ponerlos en el lugar que le corresponde. Y ellos no dicen, estamos escachados. A pesar de haber perdido todo en la historia, a pesar de haberse expuesto al vituperio en el paso de los siglos, siguen avanzando. No les importa lo que otros opinen, no les importa lo que los demás piensen. Ellos siguen caminando de espalda al presente, mirando cómo Dios se les ha sostenido. Hoy nosotros lo tenemos mucho más fácil que el pueblo de Israel. Nosotros tenemos al Salvador, cuando ellos lo han rechazado y siguen esperando un Mesías. Ya nosotros hemos aceptado al Cristo, a Jesús como el Mesías. Y debemos caminar seguros, confiados, a pesar de que no veamos. Y cuando hay escasez, cuando no hay nada que nos permita ver, cuando sea una oscura nube que se presenta delante de nosotros, a pesar de todo, Dios sigue trabajando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer a Dios. Una cosa es creer en Dios, y eso lo dice todo el mundo. Quizás el 90% de la población mundial dice, yo creo en Dios. Quizás puede ser el Dios creador, el Dios hecho a su bolsillo, el Dios que le han enseñado. La respuesta es, creo en Dios. Muy diferente es cuando dice, creer a Dios. Dios nos manifiesta
a través de su palabra, que Él está con nosotros todo el tiempo. Él no se esconde, no se aparta. Él sabe nuestra necesidad cuando estamos en escasez, cuando estamos en tristeza, cuando estamos en alegría. Él tiene presente todo. Y nosotros lo que queremos es lo fácil, que todo sea provisto al golpe del chasquido de dedo, Señor, ya en este momento, ahora. Y eso no es bueno, porque entonces no nos ayuda a madurar la confianza de creerle a Él. Este hombre, el pastor Gonzalo, me decía, Carmelo, y empezó a contarme lo que fue su testimonio, lo que fue su vida, cuando él comenzó en el ministerio pastoral. Una vez él le preguntó a su esposa por qué él le había dicho, mira, encárgate tú de la economía de la casa y yo me voy a encargar del resto. Y así acordaron el principio de su matrimonio. Cuando ellos se trasladaron desde su país natal a Tampa, Florida, él empezó a notar que su esposa estaba triste y le preguntaba, ¿qué te pasa? Y ella no quería decirle lo que estaba sucediendo. Y así pasó un día y otro, hasta que un sábado por la mañana le dice a su esposa, me voy a la iglesia a orar para que Dios me diga qué te está sucediendo. Y a su vez también para preparar mis notas para el domingo, para la predicación. Ella no respondió. Él se fue a la iglesia y allí estuvo la mañana del sábado orando y preparando su sermón. Cuando llegó el domingo por la mañana, la iglesia estaba al completo. Termina su sermón y él tenía la costumbre de irse a la puerta a saludar a todos, a despedir a la gente, darle 2 besos y expresarle su alegría de verlo allí en la casa de oración, en el lugar de reunión. Y casi al final, una hermana se le acerca, de las últimas que salió de la iglesia, y le dice, pastor, sacó un sobre de su cartera y le dice, tome esto, porque Dios me ha dicho que esta cantidad es para su casa, para su hogar. Y él dice, no, hermana, no. Y él no estaba recibiendo sino un sustento en aquel tiempo de $150. Y él al final no lo quiso coger, pero la hermana en un abrazo y otro le metió dentro de la chaqueta el sobre y allí lo dejó, él no se acordó. Cuando ya se hubieron ido todos, él va a la oficina a terminar de hacer unas cosas, a apagar las luces y se acordó de lo que la hermana le puso en el bolsillo. Cuando él lo vio, abrió el sobre y lo vio, $500. Él llama a la esposa que estaba afuera, donde estaban los aparcamientos, despidiendo a la gente, dice, ven, entra. Cuando la esposa llegó al despacho, le dice, mira, amada, esto es para casa. Esto me lo dio una hermana y dijo que era para el gasto de nuestro hogar. Y aquella mujer se desvaneció, perdió conocimiento y él la tuvo que sujetar y sentarla. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Y él le dice, ¿sabes? Hace 2 meses que tenemos una deuda de $500 y yo no te había dicho nada para no preocuparte, porque ya bastante tienes con el ministerio, bastante tienes con visitar, predicar, aconsejar, sustentar. Tienes demasiado y yo no quería cargarte porque esta era una responsabilidad que yo había adquirido administrar. Dios le dio lo que era necesario
para cubrir la necesidad que por 2 meses estaban teniendo y que él no sabía. Dios contesta en las maneras más inverosímiles, en las formas en las que a nosotros nos parece imposible. Dios se manifiesta, se asoma y derrama cuando le creemos a Él, cuando aprendemos a estar confiados y esperar en que Dios da la provisión en todo. Dios no ha dicho que Él te va a guardar en una parte de tu vida. Dios va a cuidar de ti en todos los aspectos de la vida. Muchas veces sufrimos pérdidas, bien familiares, bien personales, bien laborales, y eso nos derrumba. Y lo que no pensamos según el principio bíblico es que todas las cosas que ocurren en nuestra vida redundan para bien. Oiga, ¿en qué redunda para bien cuando yo pierdo a mi ser querido? Son cosas que yo no puedo explicarlas cuando Dios dispone llevarse a uno y dejar al otro. Él es soberano. Lo que sí puedo decir es que cuando alguien próximo a mí, siendo del Señor, se marcha, puedo decir que se ha anticipado a disfrutar de la gloria de Dios antes que yo. Me causa tristeza, me causa mucha tristeza. Pero yo sé que al lugar donde fue, yo también iré. Y eso me consuela. Y tengo que seguir trabajándome y esforzándome y creyéndole a Él. Yo estaré con vosotros, memoriza. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y luego, ¿qué cosa? Se paraliza. Habla, y luego la eternidad. Dios no se duerme en un rincón del eterno cielo. Está muy pendiente de lo que tú necesitas, de lo que te pasa, de tu angustia, de tu alegría, de tu pena, de tu dolor. ¿Para qué preocuparnos en el exceso? Estamos preparando un viaje de salida ministerial para Colombia y Costa Rica. Y lo que parecía imposible que se diera, va saliendo. Disposición tenemos, deseos tenemos, voluntad hay. Lo que no había era economía. Y hemos esperado en el Señor. Y esta semana llegó la respuesta. Ya están comprados los billetes para hacer ese recorrido. Madrid-Bogotá, Bogotá-Medellín, Medellín-Costa Rica, Costa Rica-Medellín, Medellín-Bogotá, Bogotá-España. Ya está pagado. Tenemos el alojamiento, tenemos el desplazamiento. Tenemos que seguir confiando en lo que Él dice. Él tiene mayor interés que nosotros que las cosas funcionen. Y nosotros tenemos que creerlo y aceptarlo. Y ahí vuelvo otra vez al verso. Me he salido un poco de la exégesis, del pensamiento del autor, porque necesitamos escuchar circunstancias y eventualidades que suceden en la vida de otro, porque eso nos estimula a seguir caminando. Cuando le sucede a alguien semejante como yo y veo que ha salido adelante, experimento. Yo le dije, Señor, eres bueno, eres fiel, no falla. Y vuelvo a leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo a Dios en lo que me está diciendo, me puedo estar en una iglesia o donde quiera que esté
30, 40 años diciendo, yo creo en Dios. Pero los resultados en mi vida son un caos, uno tras otro. Ahora, cuando yo digo, yo creo a Dios, y voy viendo las evidencias, la demostración, el cuidado, no en el momento en que yo lo estoy pidiendo, sino en su momento, me enseña a madurar, que las cosas llegan. No por mucho preocuparme, no por desvelarme, no por amargarme, las cosas me van a salir mejor. Y este hombre me decía, Carmelo, en 1972 aprendí a no preocuparme más. Antes me cargaba en exceso. Y ahora lo dejo en las manos de Dios. Porque Él me ha dado evidencias de que Él responde cuando le creo. No he encontrado de punta a punta en la Biblia un lugar donde contradiga que el que espera en Él no lleva sustento, que el que espera en Él no lleva abrigo, que el que espera en Él no lleva consuelo. Todo aquel que acude a Él, todo aquel que cree en Él y le cree a Él, será como la palmera, como dice en el libro de los Salmos, la palmera plantada junto a aguas. El caudal es constante, las raíces se hacen fuertes, su crecimiento es alto, 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 alto. Cuando viene cualquier problema, la palmera hace esto, se mueve de lado a lado, se tuerce casi, pero no la tumban. ¿Saben por qué? Porque sus raíces son profundas, porque ha estado bebiendo de un manantial continuo, bien alimentada. Hay un crecimiento. La Biblia dice, y el justo florecerá como la palmera. La palmera no se queda en un tronquito de 1 metro. Hay palmeras que miden hasta 10, 15 y 20 metros de altura. Y los vientos cuando soplan muy fuerte. Quizás en las partes bajas no se notan tanto, pero en la altura sí se va notando. Y ese cimbleo que parece que va a partir, cuanto más la cimblea el viento, más profunda se hacen sus raíces. Creerle a Él es profundizar nuestras raíces y no quedarnos con unas raíces en la superficie. Y de ahí viene la expresión, estoy escachado. A mí me duele cuando la escucho, porque yo mismo la he utilizado. Me he sentido derrotado cuando las cosas no veo que funcionen, cuando no consigo las cosas, me siento escachado. Pero el escuchar a este hombre hablar me ha cambiado la forma de ver e interpretar la palabra de Dios. Y sigue añadiendo en el versículo, porque es necesario, fíjense, es impositivo. La fe es necesaria e impositiva para poder ver la mano de Dios trabajando. Si no pasan, las bendiciones pasan delante de nosotros y no las vemos. Su cuidado pasa y no lo notamos. Gastamos lo que tenemos intentando buscar una estabilidad, y cuanto más gastamos, más endeudados nos vemos. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Él. Esa era la frase que él me repetía en estos 2 días y medio. Hay que creerle a Él. Porque creyéndole en su palabra, andarás de espalda al presente, viendo lo que sucedió y cómo Dios se manifestó.
Y eso te va a ayudar a hacerte fuerte. Hay un hombre que está con el Señor hace algunos años, que él decía que para servirle había que tener las espaldas de hormigón, las espaldas duras por las embestidas, por los palos, por las circunstancias. Él siempre exclamaba eso: para servir a Dios hay que tener las espaldas bien duras y erguidas para lo que viene. Y ahora entiendo la expresión de andar de espalda. Porque cuando avanzo mirando y no veo, me atemorizo. No le veo salida, veo todo oscuro. Pero como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué me voy a angustiar por lo que no veo? No me está diciendo que Él está, debo creerlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que está ahí, crea lo que le está diciendo. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios es un Señor que paga muy bien a los que le sirven, a los que le buscan. No se apropia de nada que no sea de Él. Te viste, te calza, te alimenta, te hace dormir en paz en la medida en que aprendes a creerle. En la medida en que no aprendes a creerle a Él, en esa medida te quedas estancado y siempre vives con la pena en el alma y con el suspiro y el deseo de aspirar y no alcanza. ¿Saben? El libro de Proverbios dice: el perezoso desea y nunca alcanza. Es un iluso. ¿Saben por qué? Porque siempre está pensando, pero no se pone en movimiento. Hay que ponerse en movimiento para ver las bendiciones de Dios. En la medida en que tú avanzas, aunque no veas, Él está abriendo camino. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿con qué se tropezó? Con el mar. Para ellos fue un conflicto. Y ahora estamos entre el mar y las lanzas de Faraón. Y aquí ya perecemos, aquí morimos, aquí se acaba toda la historia. Pero ahí está la gran sorpresa. Un hombre sostenido delante de Dios, y Dios actúa. Los mares se abren y ellos pueden pasar en seco. Y el otro milagro es que cuando ellos han pasado, Dios cierra las aguas para inundar aquel el cual le iba a producir maldad. Todos los enemigos de Dios terminan siendo anegados, ahogados. Sin embargo, el que espera en Dios pasa sobre seco. Termino. Nos hemos acercado a Él, pero porque Él se acercó a nosotros. Él dio el primer paso y nos corresponde a nosotros dar el siguiente: creerle. No se fíen cuando le dicen creo en Dios. Ahora, cuando ustedes escuchen le creo a Él, es diferente. Son dos expresiones que parecen similares. Hay una preposición en cada una de ellas que las separa. La preposición en y la preposición a. Y tienen un orden: a, ante, bajo, cabe, con, contra, en, entre. La a es la primera preposición propia: creo a Dios. Y la en casi está a la mitad: creo en Dios. Fíjense, hasta en eso hay un orden que nosotros debemos aplicar y buscar. Dios premia la obediencia, paga el salario, no se queda con nada que tú puedas necesitar, te lo suministra y te sorprende.
Dios es un Dios de sorpresa, siempre, pero siempre para bien, nunca para mal. Advierte en cuanto al peligro, pero te sorprende cuando tú necesitas una parte. Dios no se limita, no es miserable para darte esa pequeña porción. Él va más allá. Te aumenta lo que necesitas y encima estimula tu corazón, tu deseo y tu voluntad. Dios paga bien. El que paga mal es el adversario, Satanás. Ese sí que es un tirano. Ese sí que te engaña. Ese sí que te lleva por derroteros que no te conviene. Ese sí es el que te apena y te roba el gozo. Ese sí es el que te hace sufrir y el que te hace dudar. Ese es el que te pone en vilo y te deja a ciegas mirando hacia el horizonte con una cortina negra donde dice no hay esperanza. A ese es al que tienes que evitar. A ese es al que no tienes que creerle. Ni creer en él, ni creerle a él. Porque todo lo que proceda de él es engaño y mentira. Dios avisa, llama, estimula, advierte, aconseja, asegura, asesora. Una y otra vez, una y otra vez. Si no tenemos más, es porque no queremos. Y si andamos con una palanganita a ver si recojo una bendición que cae por aquel rinconcito, siempre estoy penando, no viene nada para mí. No viene porque no estás preparado para recibirla. No viene porque no le has creído. Ahora, en el momento en que le crees, cuando tú empiezas a leerla, empiezas a creerla, empiezas a darle gracias, entonces no vas a andar con una palanganita de rincón en rincón. Te va a faltar espacio en tu vida donde meter las bendiciones de Dios. El salmista David decía, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ojalá tú llegues a esa expresión como llegó el salmista, que tu copa esté rebosando de bendiciones y que esas bendiciones que de ti rebosan, otros se puedan beneficiar. Esa es la vida que Dios pretende para el que le cree a Él. No para el que cree, sino para el que le cree a Él. Hay diferencia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a creerle a Él. Señor, en esta tarde te estamos muy agradecidos porque tu palabra es clara. Cuando la fe que encontramos allí en el libro de los Hebreos la define como la sustancia de las cosas que se ven, que esperamos, y la demostración de las que no vemos. Ayúdanos, Señor, a andar sin miedo y mirar lo que has hecho en nuestras vidas, cuál ha sido tu cuidado y provisión, y andar sin miedo a lo que el presente nos depare, a lo que hay. Sabemos de sobra, Señor, que el futuro que nos espera es glorioso. Y podemos, Señor, participar y apropiarnos desde este momento de tu cuidado, de tus bendiciones, de tus propósitos y de tus planes. Ayúdanos para no dudar de ti. Y perdónanos por cuántas veces hemos dudado, no hemos creído, y todo se ha convertido en oscuridad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirarte más allá de lo que ven nuestros ojos carnales. Ayúdanos a mirarte con la expresión que tú eres el único socorro, eres la única ayuda.
Si tú nos fallaras, no tenemos a quién ir. Señor, gracias por ser grande. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por aclararnos a través de tu palabra. Gracias por estimularnos a avanzar, a pesar de que todo se pueda ver negro, oscuro, tenso. No hay nada que se esconda a tu luz. Te doy las gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. En su nombre, amén.